La inteligencia artificial es algo que lo conoce todo el mundo, lo que significa el alcance, el presente, el futuro, que es la inteligencia artificial. Pero, ¿qué conflicto y beneficio nos puede traer? Estos conflictos y estos beneficios y la relación jurídica que pueden tener. Lo vamos a desarrollar por el doctor Román Alberto West, abogado, magíster en Derecho Administrativo y magíster en Tecnología, Políticas y Cultural. Doctor West, muy buenas tardes. José Bouza al habla. Buenas tardes, José. Muchísimas gracias por su llamado y bueno, saludos a toda la audiencia. Gracias por permitirme comunicarme con usted y con ellos. Doctor, en este aspecto de la inteligencia artificial, más allá del beneficio que uno puede tener medianamente, que podamos conocer algo y decir, bueno, entramos a la computadora o entramos al teléfono y hacemos una búsqueda o tenemos que resolver algo, también se empieza a hablar de los riesgos y países como Estados Unidos, como China y como la Unión Europea están intentando darle, no sé si llamarle un freno, es decir, legislar sobre algo que está irrumpiendo en forma vertiginosa en el mundo. José, sí, es cierto lo que usted dice, se han completado en los últimos año y medio o año la legislación de la República Popular de China, la legislación de la Unión Europea y recientemente la de Estados Unidos. Pero para que la gente entienda hay que explicar qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un elemento que sirve para aumentar la percepción del cerebro humano. Así como en una época se inventó el microscopio que nos permitía ver las bacterias y el telescopio que nos permitió ver los planetas, el Sol, las galaxias, la inteligencia artificial es un elemento de análisis de datos que nos permite encontrar un patrón común entre datos que el cerebro humano no podría detectar por su capacidad de análisis y de cálculo y de percepción. El cerebro humano creo que tiene una capacidad de más o menos de analizar 5.000 datos por minuto, un cerebro normal. Una computadora cuántica, creo que la última analiza 1.750.000 datos por segundo. Entonces, esa capacidad brutal de analizar datos y encontrar patrones comunes de los datos nos permiten encontrar, digamos, patrones comunes que nos permite formar conocimientos sobre materias que desconocemos. Análisis de tipo económico, análisis de tipo biológico, anatómico, digamos, de todas las materias de las ciencias, ¿no? Y con eso sacar conclusiones. Y en esto, ¿cómo sería el conflicto que nos expone la inteligencia artificial y que nos puede llevar a una cuestión judicial? Mire, la inteligencia artificial tiene varios problemas que son serios, y depende de qué inteligencia artificial estemos hablando, porque hay varios tipos. Si usted hace inteligencia artificial en un laboratorio para encontrar un patrón de datos sobre que le ayude a curar el cáncer, una enfermedad autoinmune, eso no tiene nada de reprochable. Si usted hace inteligencia artificial generativa, que es los chats de inteligencia artificial que se han puesto de moda, el VAR, el GPChat y demás que están circulando en la sociedad, esos primero tienen un problema para el cerebro humano que eliminan la capacidad del ser humano de guardar datos en la memoria, de hacer cálculos y de tener percepciones. El sobreuso de la inteligencia artificial puede generar atrofia de las funciones cerebrales. Esto lo dice el propio GPChat si uno se lo pregunta. Yo lo hice y me contestó exactamente eso. Por otro lado, la inteligencia artificial nos brinda esa respuesta porque se entrena
con información que está en la web que está protegida bajo derechos de autor. Entonces, de alguna manera, la IA cumple o hace en su entrenamiento una violación de los derechos de autor. Hoy hay una demanda en Nueva York que hicieron todos los periodistas de Washington Post, porque OpenAI, que es una de las empresas de inteligencia artificial, sustrajo 40 años de archivos, de artículos periodísticos de los periodistas de Washington Post, y está publicando notas nuevas con artículos textuales viejos de los periodistas. Lo mismo, una asociación de artistas neoyorquinos muy importante la ha demandado por el mismo motivo, por el uso de sus imágenes. Entonces, termina la inteligencia artificial haciendo una sustracción de cultura y de derecho de autor que termina siendo ilegal. La inteligencia artificial o las empresas de inteligencia artificial deberían abonar un royalty a los periodistas, a los artistas, a los músicos, a los poetas, a los científicos, a los escritores, de los cuales sustrae escritos para los cuales hace el entrenamiento. Porque la inteligencia artificial es un software que se alimenta de la cultura generada por otros, con un mecanismo de procesamiento que puede aunar todas esas respuestas a una velocidad atroz de cómputo y armar una respuesta nueva. Pero los que formaron esa cultura, ese arte, esa ciencia, tienen derecho a ser remunerados. O sea, es como que Estados Unidos, que fue la cuna de las patentes, ahora en pos de la apropiación de la cultura de otros lugares o de otros sitios o de una fagotización de su propia cultura, está permitiendo que la IA viole derechos de autor. Y Ahora, después ¿cómo se puede proteger algo, digamos, que se ha expandido y se va a expandir cada vez más? Porque es muy difícil hoy en día la protección intelectual como para llegar a desarrollar un control de esa naturaleza. Mire, la verdad que la inteligencia artificial va a tener un desarrollo brutal en muchos campos, porque va a, digamos, mejorar la productividad en muchos de ellos, pero creo que en muchas cosas va a terminar fracasando, porque o va a terminar teniendo resultados menores a lo esperado, porque el algoritmo se va reentrenando con respuestas de otros humanos a medida que los humanos lo vayan usando. Cuando esas respuestas vayan siendo erróneas, capaz que el propio algoritmo va a terminar brindando respuestas erróneas, que es otro problema de la inteligencia artificial, que hay gente que la está empezando a usar para hacer trabajos y dar respuestas erróneas. Hay casos en las cortes neoyorquinas donde abogados han perdido demandas por haberla hecho por inteligencia artificial, porque en la demanda la inteligencia artificial citó precedentes de la justicia americana que eran falsos. ¿Cómo protegerte de eso? Y hay que hacer una inversión muy grande, muy grande, generar servidores de memoria nacionales, registrar la cultura nacional en esos servidores y obligar por leyes nacionales que cada inteligencia artificial que utilice cultura nacional para creaciones propias esté obligada a pagar un royalty a los autores del país, como terminó haciendo Spotify con la música. Sí. O sea, pero fíjese que Spotify lo pudo hacer 30 años después de que empezó la piratería ilegal de la música. O sea, no sé si esto tendrá el mismo tiempo de desarrollo, pero va a tener que haber una base de datos del arte, la ciencia y la tecnología donde todos podamos registrar nuestras obras para que cada vez que una inteligencia artificial la use para su entrenamiento o la use para sacar una conclusión, nos pague un royalty por la cultura que hemos generado o el arte que hayamos generado. Eso sería una cosa lógica y las ganancias de las empresas de inteligencia artificial americanas, chinas o europeas para tener que prever esos royalties, porque la verdad están ganando fortuna
en base al trabajo intelectual generado por otros humanos. Ahora, avanzando un poquito, no sé si llamarle en lo que hace pocos años denominábamos como ciencia ficción. Por ejemplo, se hablaba últimamente que había exposición pública del presidente de Estados Unidos que había sido generado mediante inteligencia artificial, que no era él. ¿Podemos tener hasta ese punto de conflicto en una proximidad? Sí, la generación de imágenes falsas por IA es una realidad. Es una realidad total. Hace poco tiempo salió una noticia sobre una serie de Netflix que había usado una inteligencia artificial para generar una imagen de uno de los actores que no había sido contratado, no habían podido cerrar para contratar con un personaje de la vida real, y se detectó porque la inteligencia artificial todavía no puede generar las manos. Uno se da cuenta cuando hay una inteligencia artificial generando la imagen porque todavía no hacen las manos perfectas, las hacen con una forma extraña como media puntiaguda y bueno, se ve un software que no muy avanzado y eso se notó y Netflix tiene una demanda por eso. Y puede ser una fuente inmensa de noticias falsas. No solo se ha hecho en Estados Unidos, sino en Brasil. Bolsonaro ha creado mediante WhatsApp y Bob y, digamos, diálogos de inteligencia artificial, comunicación de noticias falsas masivas antes de las elecciones. Y bueno, está acreditado que así ganó en la primera elección presidencial, ¿no? O sea, acusando a partidarios del PT de manera falsa de delitos aberrantes en una campaña que era falsa, que fue analizada, creo que fue una de las campañas que hizo Cambridge Analytica y que después se probó que participó de la campaña de Macri en Argentina y de la campaña de Trump en Estados Unidos. O sea, la inteligencia artificial es un elemento de distorsión de la información también brutal, ¿no? O sea, tiene usos brillantes y usos tremendamente nefastos. Depende quién la use, como una bomba atómica. Ahí Warren Buffett, en un artículo en la convención de su fondo de inversión, Berkshire Hathaway, dijo este fin de semana que él asimilaba la inteligencia artificial a la bomba atómica, que depende de la mano de quién caiga y cómo caiga es el bien que le va a hacer a la humanidad, sí o no, ¿no? Desde lo judicial, porque también fue todo un adelanto el aporte de prueba en lo que representaba grabaciones o videos. La labor judicial, la labor de los juzgados y el aporte de prueba y la consideración de las mismas, se va a ver de cierta manera un juego casi perverso, porque ya ni siquiera un perito puede llegar a tener la real noción de lo que está peritando si no tiene la capacitación previa. Y ahí hay dos fases en lo judicial. En lo que hace a la recolección de precedentes, va a ser velocísimo. Usted va a tener en su computadora en segundos o minutos todos los precedentes sobre un tema. En lo que hace a los hechos, va a ser extremadamente complicado tener las tecnologías para verificar autenticidad. ¿Por qué? Porque los servidores no están acá. Si usted tiene que peritar un video generado en un teléfono, tiene que tener los dos teléfonos, el que mandó y digamos, el que originó el envío y el que lo recibió, y tiene que tener el servidor extranjero de donde se produjo esa comunicación, la verificación en ese servidor. Fíjese lo que pasa en Brasil. El juez de la Suprema Corte le pidió a Elon Musk que envíe el contenido de 50.000 cuentas brasileñas que se vieron implicadas en la toma del Palacio Presidencial y el Congreso cuando asumió el presidente Lula. Y Elon Musk se niega a enviarlas. ¿Qué pasa? Y es la Corte Suprema de Brasil, no es un juzgado de primera instancia, un juez de falta. Y el tipo dijo, no te la voy a mandar. ¿Qué hacemos con ese conflicto?
En España hubo un juez que se le paró a Telegram, le pidió a Telegram que envíe también por un tema de familia una cuenta y Telegram dijo, no te lo voy a mandar. El juez cortó Telegram en España, tuvo Telegram por orden judicial cortado un fin de semana en España. ¿Por qué? Porque dejar que el almacenamiento de los datos se haga en servidores que están en países extranjeros es una pérdida de soberanía. La justicia no puede interactuar y como la política de conservación de los datos es un tiempo corto con la excusa, que para mí no es cierta, de que conserva los datos 3 meses para preservar la privacidad, las empresas extranjeras se lavan las manos, porque entre que un juez nacional le envíe el oficio, llega por Cancillería, toma la empresa, pasa un año, cuando llega el oficio dice los datos lo borran. Entonces se produce una brutal impunidad de todo ese tipo de delitos. Fíjese lo que ha pasado con la Policía Europea. La semana pasada la Policía Europea le pidió a todos los mensajes, a todas las mensajerías digitales privadas, WhatsApp, Signal, Telegram, Instagram, que saquen el cifrado de los mensajes. Porque estaban siendo fuente de impunidad de todos los delitos graves. Imagínense lo que puede ser una policía acá en Argentina. Total. Si la Policía Europea pide eso, y esto nosotros lo venimos bregando desde el año pasado, que usted me está dando la posibilidad de hablar con usted y hablar con su audiencia, venimos diciendo, este es un tema clave que es fuente de impunidad del tráfico de drogas, del tráfico de personas, del tráfico de órganos, de todo. Porque usted no tiene cómo investigar eso. Fíjese los casos trascendentales. El celular de Natacha Jaime no lo pudieron abrir nunca. O sea, intervinieron todas las fuerzas de investigación argentina. O sea, hay como reductos donde la oscuridad de la tecnología, la caja negra tecnológica, que es una forma de ejercicio del poder, termina siendo digamos, una protección de impunidad para los sujetos que la manejan, ¿no? Porque si usted no tiene el tipo que puede abrir un Apple o un Samsung o un tipo que pueda digamos, conseguir que la empresa, la plataforma tecnológica le conteste el oficio judicial, termina generando la impunidad del delito. El orden mundial del poder ya cambió. Y para mí ese cambio, aparte es asombroso, si usted lee sentencias del Superior Tribunal Europeo, lo restrictivo que es el Superior Tribunal Europeo respecto a las condiciones para poder invadir la privacidad aún en delitos muy graves. O sea, termina funcionando como una especie de garantismo sobreentendido, o para mí malentendido, sobre delitos que son realmente graves. Yo entiendo que la privacidad es un valor fundamental y demás de las personas y que garantiza la intimidad, garantiza el desenvolvimiento de la sociedad, pero cuando uno tiene sospechas fundadas de un delito grave, sea narcotráfico, trata, corrupción y demás, necesita el juez un elemento de permitir, digamos, tomar una comunicación para poder probar ese tipo de delito. Por eso le digo, me llamó mucho la atención la policía europea pidiendo esas cosas. Lo mismo que la semana pasada o la anterior, la SEC, la Comisión de Investigación, la comisión que investiga y regula el mercado de los valores de Estados Unidos, prohibió a todos sus empleados usar cualquier mecanismo de comunicación digital. O sea, no pueden tener más WhatsApp, Telegram, no pueden tener ningún tipo de comunicación digital. Mi conclusión es que los tipos cometían tantos delitos por día comunicándose, porque la mayoría de las operaciones financieras han pasado a estar teñidas o están al borde del delito, que los tipos dijeron, bueno, no podemos más preconstituir pruebas de delitos por WhatsApp, cancelo la comunicación digital de todos mis empleados. Es increíble, increíble. Doctor Bues, vamos a ampliar. Este es un tema, yo creo que el día que realmente los medios de comunicación, que particularmente
creo que en el momento no existe la voluntad de esclarecerlo en general. El día que se lo tome, que se lo analice, que se lo desmenuce, como en este momento usted le está dando la puntita del iceberg, Sí, ese es día un va a tema cambiar debatible. mucho más en todo. Y se viene toda una revolución, la gente también va a ir va a ir reaccionando con esto porque la cantidad de empleos que van a desaparecer por la unión de la inteligencia artificial con la robótica, la gente no tiene noción. Países como el nuestro, eso va a ser terrible, porque si usted se imagina los cajeros de banco, los cajeros de supermercado, los colectiveros, los taxistas, los empleados administrativos de expendio. Hoy en Estados Unidos hasta un McDonald's es automático. Entonces, la sociedad como la nuestra, que no son intensivas de empleo, van a sufrir mucho. Van a sufrir mucho y sociedades, digamos, donde ya los salarios están muy bajos. Acá hace falta un entendimiento del mundo que se viene gubernamental muy profundo para que esa gente no caiga en la pobreza extrema o no caiga en una situación de vulnerabilidad extrema. Yo creo que inclusive son movimientos tecnológicos que es muy difícil no participar o dejarlos de lado. Hay que ver cómo los vas incorporando con el menor daño social y reinsertando a la gente en otras actividades. Pero Bien. hay que ir preparando a la gente para esto. Doctor Román Alberto West, le agradezco esta comunicación y las disculpas del caso por no dedicarle más tiempo, porque es algo que yo creo que si seguimos charlando pueden pasar horas y nos va a quedar temas pendientes seguro. Pero vamos a retomarlo y vamos a ampliarlo. Cuando Nuevamente el quiera, José. agradecimiento y el gusto de volver a dialogar después de un tiempo que no lo hacíamos. Un abrazo muy grande y que tengan buenas tardes usted y toda la audiencia. Gracias.